Día 31 de la lectura de 1984. Jolines, vamos a empezar la página 165. Lo último que habíamos quedado que vivir el día a día y semana a semana devanando un presente sin futuro. Era un instinto irresistible. Igual que los pulmones inhalan siempre una última bocanada mientras queda aire disponible. En otras ocasiones hablaban de implicarse en la rebelión activa contra el partido, aunque no tenían ni idea de cómo dar el primer paso, incluso si la mística hermandad era real. Estaba la dificultad de entrar en contacto con ella. Winston le habló a Julia de la extraña intimidad que había o parecía haber entre él y O'Brien, y de la tentación que sentía a veces de ir a verle, anunciar que era un enemigo del partido y pedirle ayuda. Curiosamente a ella no le pareció tan descabellado, estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su rostro y le pareció natural que Winston confiara en O'Brien por una simple mirada. Además, Julia daba por sentado que casi todo el mundo odiaba secretamente al partido e infringiría las normas si creyera poder hacerlo con impunidad. Sin embargo, se resistía a creer que existiera o pudiera existir una oposición extendida y organizada. Según creía, las historias sobre Goldstein y su ejército clandestino no eran más que una sarta de mentiras inventadas por el partido para favorecer sus propios fines y en las que había que fingir y creer, como cuando el PP comienza con que ETA. ¿Cuántas veces en las mitines del partido y en las manifestaciones espontáneas había pedido a voz en grito que se ejecutara a personas cuyos nombres no había oído jamás y en cuyos supuestos crímenes no creía en lo más mínimo? Siempre que se celebraban juicios públicos, ocupaba su puesto en los grupos de la Liga Juvenil que rodeaba los tribunales de la mañana a la noche y gritaban a coro: ¡muerte a los traidores! Durante los 2 minutos de odio siempre destacaban entre los demás la hora de gritarle insultos a Goldstein. Sin embargo, solo tenía una idea muy vaga de quién era Goldstein y de las doctrinas que supuestamente representaba. Se había educado después de la revolución y era demasiado joven para recordar las disputas ideológicas de los años 50 y 60. La idea de un movimiento político independiente le resultaba inconcebible y en cualquier caso el partido era invencible. Siempre existiría y siempre sería igual. Uno solo podía rebelarse desobedeciéndolo en secreto o a lo sumo mediante actos aislados de violencia como matar a alguien o poner una bomba en alguna parte. En ciertos aspectos era más lúcida que Winston y menos susceptible de la propaganda del partido. En una ocasión en que él sacó a relucir la guerra contra Eurasia, le sorprendió el afirmar sin inmutarse que en su opinión no había ninguna guerra. Lo más probable era que las bombas volantes que caían a diario sobre Londres las estuviera lanzando el propio gobierno de Oceanía para meterle el miedo en el cuerpo a la gente. Era algo que nunca se le había ocurrido. También le produjo cierta envidia cuando le contó que durante los 2 minutos de odio tenía que hacer un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas. Sin embargo, solo cuestionaba las enseñanzas del partido cuando afectaban de algún modo a su vida privada. A menudo se mostraba dispuesta a aceptar la mitología oficial porque la diferencia entre la verdad y la mentira parecía traerle sin cuidado. Creía, por ejemplo, tal como le había enseñado en la escuela del partido, había inventado el aeroplano. Winston recordaba que en su día de colegial a finales de los años 50 el partido solo se atribuía a la invención del helicóptero. 12 años después, cuando Julia iba a la escuela, ya afirmaba haber inventado el aeroplano. Una generación más se afirmaría haber inventado la máquina de vapor. Y en cuanto le contó que los aeroplanos ya existían antes de nacer él y mucho antes de la revolución, a Julia le pareció algo carente de interés. Al fin y al cabo, ¿qué más daba quien hubiera inventado el aeroplano? A Winston aún le sorprendió más descubrir que había olvidado que 4 años antes Oceanía hubiera estado de guerra con Esteasia y en paz con Eurasia. Estaba convencido de que lo de la guerra era un camelo porque no había reparado siquiera en que el nombre del enemigo hubiera cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo sin prestar demasiada atención. A Winston le asustó un poco la invención del aeroplano. Databa de mucho antes de que naciera Julia, pero el cambio en la guerra se había producido hacía solo 4 años cuando ya era adulta. Estuvo hablándolo con ella casi un cuarto de hora. Al final consiguió que recordara vagamente que en otra época el enemigo había sido Asia y no Eurasia. Pero la cuestión siguió pareciéndole carente de interés. ¿Qué más da?, dijo con impaciencia. Tanto da una puñetera guerra como otra, y lo que cuentan las noticias es una sarta de mentiras. A veces Winston le hablaba del departamento de archivos y de las descaradas falsificaciones que perpetraba, pero a ella no le parecía escandalizarle. Era como si no reparase en el abismo que se abría a sus pies cuando las mentiras se convertían en verdades. Le contó la historia de Jones a Aronson
y Rutherford y el revelador pedazo de papel que había tenido en sus manos. No la impresionó lo más mínimo, de hecho, al principio ni siquiera entendió lo que le decía. ¿Eran amigos tuyos?, preguntó. No, no eran amigos míos, eran miembros del partido interior. Además eran mucho mayores que yo, gente de otra época, de antes de la revolución, solo los conocía de vista. Entonces, ¿qué más te da? Matan a gente todo el tiempo, ¿no? Winston intentó hacérselo comprender. Fue un caso excepcional, no fue solo que mataran a alguien, ¿no es que el pasado, empezando por el día de ayer, ha sido eliminado? Si sobrevive en alguna parte, es solo en algunos objetos sin etiquetas como ese pedazo de cristal. Ya casi no sabemos nada de la revolución y de los años previos a la revolución. Todos los archivos han sido destruidos o falsificados, han reescrito los libros, han vuelto a pintar los cuadros, las estatuas, las calles y los edificios han cambiado de nombre. Han modificado las fechas y este proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido. No existe nada más que un presente infinito en el que el partido siempre tiene razón. Por supuesto, sé que han falsificado el pasado, pero me sería imposible demostrarlo aunque yo mismo haya hecho la falsificación. Una vez hecha no queda el menor rastro. La única prueba más está en mi cabeza y no estoy seguro de que nadie me comparta, nadie más comparta mis recuerdos. Solo en ese único caso, en toda mi vida tuve una prueba concreta después de que el hecho ocurriera, años después. ¿Y de qué te sirvió? No me sirvió de nada porque tiré el papel al cabo de unos minutos, pero si volviese a suceder hoy la guardaría. Pues yo no, exclamó Julia, estoy dispuesta a correr riesgos, porque solo por algo que valga la pena, no por un pedazo de periódico viejo. ¿Qué habría sacado de limpio de haberlo conservado? Tal vez no demasiado, pero era una prueba. Podía haber sembrado algunas dudas aquí y allá, suponiendo que me hubiese atrevido a enseñárselo a alguien. No creo que podamos cambiar nada en nuestra vida, pero no deja de ser concebible que vayan surgiendo pequeños núcleos de resistencia, grupos de personas que se vayan juntando y sean cada vez más numerosos, que incluso dejen atrás testimonios para que la siguiente generación pueda seguir donde ellos lo dejaron. No me interesa la siguiente generación, cariño, lo único que me interesa somos nosotros. Eres una rebelde de cintura para abajo, le dijo. A ella le pareció graciosísimo y le abrazó complacida. Las ramificaciones de la doctrina del partido no le interesaban. Cada vez que Winston empezaba a hablarle de los principios del Socin, el doble piensa, la mutuabilidad del pasado y la negación de la realidad objetiva y utilizar palabras en nueva lengua, ella se aburría y no le entendía y decía que nunca había prestaba atención a esas cosas. Estaba claro que era un montón de patrañas, así que ¿por qué molestarse en perder el tiempo con ellas? Lo único necesario era saber cuándo vitorear y cuándo abuchear. Si insistía en hablarle de esas cosas, ella tenía la desconcertante costumbre de quedarse dormida. Era una de esas personas que son capaces de quedarse dormidas en cualquier postura, en cualquier momento del día. Al conversar con ella, Winston se percató de lo fácil que resultaba dar la impresión de ortodoxia sin tener la menor idea de lo que significaba esa ortodoxia. En cierto sentido, la visión del mundo que tenía el partido se imponía con éxito a gente incapaz de entenderla. Se les podía convencer de que aceptaran las más flagrantes violaciones de la realidad porque nunca llegaban a entender del todo la enormidad de lo que se les pedía y no estaban lo bastante interesados en los acontecimientos públicos para reparar en lo que ocurría, y su falta de comprensión les permitía conservar la cordura. Se limitaban a tragárselo todo y nunca se les indigestaba por lo que tragaban, no dejaban ningún residuo, igual que un grano de trigo puede pasar por el cuerpo de un pájaro sin ser digerido. Ahora empezamos el capítulo 6. Por fin había sucedido, había llegado el ansiado mensaje. Winston tenía la impresión de haber pasado la vida esperando que ocurriera. Iban andando por el largo pasillo del ministerio y casi al llegar al sitio donde Julia le había pasado la nota reparó en que había alguien más robusto que él a su espalda. Quienquiera que fuese aquella persona había carraspeado, evidentemente como preludio antes de hablarle. Winston se detuvo en seco y se volvió. Era O'Brien. Por fin se hallaba cara a cara y su primer impulso fue salir corriendo. El corazón le latía con violencia. Habría sido incapaz de decir nada. No obstante, O'Brien le había puesto la mano en el brazo con gesto amistoso sin detenerse y los dos habían seguido andando uno al lado del otro. Empezó a hablarle con la cortesía grave y peculiar que lo diferenciaba de la mayoría de los miembros del partido interior. Estaba esperando tener una ocasión para hablar contigo, dijo. El otro día leí en el Times uno de los artículos en Nueva Lengua. Imagino que la Nueva Lengua te interesa desde un punto de vista erudito, ¿no? Winston había recobrado en parte el dominio de sí mismo. No exactamente erudito, respondió, solo soy un aficionado, no es mi especialidad, no he participado en la verdadera creación del idioma. Bueno, no alcanzo a leer en esos 10 segundos.
empezando el capítulo sexto. Entonces, para mañana.